El término Guaycurú fue utilizado por los guaraníes para identificar a este grupo de pueblos originarios y significaría algo así como bárbaro o salvaje. Eran conocidos de esa manera sobre todo por ser grandes guerreros y estrategas y por oponerse históricamente a la invasión de los blancos. Por tal motivo, fueron uno de los pueblos más perseguidos y temidos por la sociedad nacional. Los españoles llamaban a este pueblo toba, o frentones en guaraní, porque anteriormente se rapaban la parte frontal de la cabeza, dando la impresión de una frente más amplia. Los miembros de este pueblo son conocidos como Toba Cuom y se autodenominan Emok Toba y Cuomlik, que significa ser humano, un significado mucho más justo y menos calificativo que bárbaros. Los Toba Cuom fueron asombrosos jinetes. Tomaban los caballos de los españoles y los montaban con una técnica propia y con una agilidad sorprendentes, cabalgando incluso a través del complicado territorio de bosques y selvas. Llegaron a existir bandas de jinetes que atravesaban el río Paraguay a caballo para efectuar ataques rápidos y sorpresivos. Por todo esto, fueron considerados enemigos del Estado paraguayo en el siglo XIX, lo que llevó a una sistemática persecución y reducción del pueblo. Los Toba Cuom que sobrevivieron a esa guerra finalmente terminaron asentándose y encontrando refugio a orillas del río Paraguay, cerca de la ciudad de Rosario. Otros llegaron a la colonia Fray Bartolomé de las Casas y otros se afincaron en la misión San Francisco de Asís, en Cerrito.